Bien amigos, un momento muy importante. Estamos con una de las máximas autoridades del gobierno argentino, además que ha implementado un modelo económico en un momento de crisis que atravesaba el país vecino. Entre algunos de los cargos más importantes que ha desarrollado, ha sido secretario de Políticas Económicas de Argentina, también presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, diputado de la Nación, presidente del Banco Central de Argentina y actualmente es el ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei. Lo tenemos con nosotros. Federico Sturzenegger nos acompaña, ministro de Desregulación y Transformaciones del Estado. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas noches. Es un gusto conversar con usted. Un gusto acompañarte. Espero haber pronunciado bien su apellido. Perfecto. Excelente. Bien, ministro. Nos complace tenerlo en el país. Tenemos entendido que ha llegado principalmente a compartir un poco de las experiencias que ha significado en su país implementar estas medidas de shock, entre otras, y tratar de levantar la economía, una economía muy golpeada. ¿Solamente se enfoca su visita a compartir experiencias o va a ser una especie de asesoramiento constante en el gobierno de Rodrigo Paz? No, solamente compartir las experiencias nuestras de un gobierno, como tú dices, de Javier Milei, que ya entra en su tercer año, creo que muy exitosamente, bajando la inflación de 200% a 30%, con una economía que ya ha crecido 10%, 6,6% el primer año, 3,5% el segundo año, con una baja de más de 20 puntos en la pobreza en la Argentina. Y como vos bien dijiste, que veníamos de una situación muy, muy compleja, que a mí siempre me gusta ilustrarla con algo que me parece que muchos bolivianos me van a entender, que es que en los 10 años previos a la llegada de Javier Milei al gobierno, 2 millones de argentinos se fueron del país, ¿no? Y entonces nosotros sentíamos que Argentina necesitaba un cambio muy grande, porque estábamos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Nos dábamos cuenta que íbamos a ver crecer a nuestros nietos en un Zoom, ¿no? Porque iban a estar viviendo en España. Entonces Argentina tenía que hacer un cambio muy grande. Javier es ese cambio. Y ese cambio tiene dos ejes centrales. Uno es algo que a Argentina siempre le fue muy difícil de hacer, que es tener equilibrio fiscal, o sea, tener las cuentas del gobierno ordenadas. Y él lo hizo en un mes. En un mes ordenó las cuentas. Fue un superávit fiscal, lo mantuvo. Por eso fue que bajó la inflación. Con eso fue que bajó la pobreza. Y la segunda, que es casi como te diría la cosa más esencial de Javier, que es la libertad, ¿no? La idea que la gente libre hace cosas increíbles, que las dificultades del hombre y la mujer común son los palos en la rueda que le pone el Estado. Cuando vos hablas con empresarios pequeños, empresarios grandes, no te dicen que el problema es su capacidad de tener productos, y es todas las cosas que el Estado le exige hacer. Y entonces empezamos un proceso de eliminar esas trabas en Argentina. Hemos eliminado 15.000 trabas en estos 2 años. Yo creo que es uno de los programas de liberación, ¿no? de trabas más grandes que hemos visto en el mundo. Me habla de la libertad, pilar fundamental del gobierno de Milei. ¿Cómo se consigue una libertad económica en la población? Bueno, básicamente eliminando todas las trabas que el Estado le ponía a hacer absolutamente todo. Y es muy importante entender que esas regulaciones típicamente no son regulaciones que se pusieron porque alguien estaba pensando en cómo hacerle un bien a los argentinos, sino que son regulaciones que se pusieron porque alguien se beneficiaba de esa regulación. Te voy a dar un ejemplo que me lo vas a entender perfecto. En Argentina, cualquier persona que está escuchando sabe lo que es Argentina, sabe el tamaño que tiene Argentina. Vos sabés que en Argentina estaba prohibido la internet satelital. Todo era muy limitado. No, o sea, estaba prohibido. Y vos decís, ¿cómo puede ser si Argentina es un país que está la densidad poblacional es muy baja, hay gente que vive en lugares muy aislados? Y eso estaba prohibido porque había un grupo de medios en Argentina que es el proveedor de internet satelital. Entonces, para ellos, ¿qué es lo más fácil en el mundo? Es agarrar y decirle al Estado, che, no sé si usan esa expresión acá, che. No, pero se entiende. Okay, se entiende. Che, prohibime esto porque yo no quiero competir con esta gente, ¿no? Entonces Javier Milei, en su 10º día, deshace esa, porque tú me dabas un ejemplo, ¿no? de libertad, deshace esa restricción. La gente pudo acceder a ese servicio y hoy, en tan solo 2 años, 3 millones de argentinos tienen acceso a Internet, sobre todo en los lugares más remotos, gracias a esto, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Se trata de
un montón de cosas que teníamos prohibidas, un montón de cosas que teníamos difíciles, trámites que habían que hacer que te obligaban a quedarte en la informalidad. Bueno, eso es lo que estamos removiendo. Romper los monopolios, un poco lo que nos indica. Sí, y vos sabés que el Estado es generalmente el gran creador de los monopolios. Casi siempre. Porque estas trabas, en realidad lo que hacen es que sea muy difícil para alguien ir a competir en un mercado, ¿no? Entonces, la propia desregulación es una gran herramienta para romper esos monopolios. Ahora, tomando en cuenta todo lo que nos dice, ingresemos un poco a la sociedad boliviana. Espera, ¿te puedo dar otro ejemplo? Sí, sí, claro. Ahora que me parece que está buenísimo, porque me parece que además tiene como su eco acá en Bolivia. Nosotros teníamos una ley que prohibía la minería. ¿Bajo qué argumento la prohibía? El argumento era una ley de glaciares, entonces prohibía la minería sobre un glaciar, que eso nadie lo está cuestionando, o sea, no. Pero después definía un área que era en torno al glaciar y decía que ahí también estaba prohibida la minería. Y ese área estaba tan vagamente definido que prácticamente era como que ocupaba todos los Andes, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos pasaba, fíjate que esta locura, Chile exporta 60.000 millones de dólares de productos mineros. Y tú sabes que nosotros compartimos los Andes con Chile, ¿no? Entonces nosotros tenemos tanto cobre y tanto oro como tienen los chilenos. Entonces nosotros podríamos haber exportado lo mismo que Chile en los últimos 30 años, 60.000 millones de dólares más. Y no los exportamos porque nos prohibimos a nosotros mismos hacerlo. Entonces digo... ¿Por qué? Bueno, nos prohibimos porque, bueno, en este caso creo que es una mezcla de ideología, es una mezcla de, digamos, por ahí un ambientalismo mal entendido, exagerado, pero es como sorprendente que nos hicimos difícil para nosotros mismos poder explotar nuestras riquezas, el potencial de nuestra gente. Yo creo que hay alguna semblanza ahí con Bolivia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bolivia tiene reservas gasíferas impresionantes, pero en un momento dijo, bueno, no, acá no va a haber más inversión extranjera directa y bueno, el Estado es un mecanismo muy ineficiente para generar esa producción. Bueno, y pasó en Bolivia lo que pasó. Ahora, eso es un proceso que se puede revertir muy fácilmente. A nosotros también nos pasó en energía. Nosotros tenemos la segunda reserva de gas más grande del mundo. ¿Vaca muerta? Vaca muerta. Y en este momento, pero claro, Argentina siempre era un país tan poco confiable, ¿no? O sea, la gente no tenía confianza que fuera un país donde un contrato se mantuviera, donde las reglas de juego iban a ser estables. Entonces la gente dice, mira, ¿sabes qué? No se puede invertir. Y el presidente Milei, con su mensaje de libertad económica y su mensaje de estabilidad fiscal, genera un ámbito y su defensa a ultranza del derecho de propiedad como la base fundacional de cualquier economía próspera. Entonces, por lo menos la gente dice, bueno, pero este país, entonces, por ahí le puedo tener confianza. Y realmente es impresionante lo que está ocurriendo en energía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Argentina el año pasado exportó 80.000 millones de dólares. 80.000, digamos, para que tengamos el número. En gas y petróleo, en 3 años vamos a estar exportando 50.000. O sea, casi que Argentina va a duplicar las exportaciones con un solo producto. ¿Y cómo lo hicimos? Generando un ámbito de confianza para que la gente pueda venir a traer su capital para ayudarnos a nosotros a explotar los recursos, ¿no? Entonces imagínate, si a esos 50.000 le sumamos los 60.000 de minería, la perspectiva que se abre en Argentina es totalmente diferente, ¿no? Y creo que son las mismas perspectivas que se podrían abrir en Bolivia si se fuera por el mismo camino. Ahora, cambios radicales que han sido necesarios por lo que hemos visto en su país, que por lo que nos dice están dando los resultados esperados, pero en base a medidas de shock que muchas veces la población no las asume con la finalidad que han sido creadas. ¿Ha sido complicado implementarlas? ¿Qué es lo más delicado de implementar una medida de shock? Sí, mira, dos cosas. Primero te digo, la desregulación es re popular. O sea, yo te digo, por ejemplo, el ejemplo que yo te di de Internet satelital. La gente está feliz. El que no está feliz era el medio ese que se beneficiaba. Entonces, punto número importante, que lo dije en la presentación que tuvimos de la mañana con el presidente, dije, la regulación es lo más popular que hay, porque es a la gente facilitarle la vida. Punto número, la desregulación. Pero cuando hablamos del ajuste fiscal, vos sabés que se da algo bastante parecido, porque cuando el gobierno gasta plata, ¿de dónde sale la plata? De algún lado sale la plata.
O sea, la pone el conjunto de la sociedad, ya sea pagando impuestos, o si el gobierno lo financia con emisión monetaria, entonces con inflación, pero alguien lo paga. Entonces, cuando vos bajás el gasto público, en realidad estás bajando esos recursos que vos le pedís a la sociedad que te ponga. Entonces, por ejemplo, cuando Javier baja el gasto público 5 puntos del PBI y baja los 2,5 puntos que se financiaban con impuesto inflacionario, bajó la inflación, yo te dije, de 300 a 30, la inflación es un impuesto que pagan los pobres y por eso se bajó más de 20 puntos la pobreza. Entonces, ¿qué dificultad puede tener política? Es todo lo contrario. De hecho, Javier hizo eso y a los 2 años ganó las elecciones de medio término, pero con un margen amplísimo, ¿no? Entonces, creo que hay... Ahora, también es cierto, Gerardo, que, por ejemplo, nosotros tenemos un plan social muy universal que se llama la Asignación Universal por Hijo, que es para los niños de familias, digamos, de la parte inferior de la distribución de ingresos, y eso el presidente Milei no lo tocó. Es más, te diría, lo reforzó. Entonces, ¿cuál es el gasto público que nosotros tocamos? El gasto público de la casta, el gasto público de la política, los ñoquis, gente que iba, nosotros teníamos ministerios paralelos, o sea, teníamos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y había un ministerio paralelo con 3.000 personas que lo único que hacían, cobraban un sueldo, no sabíamos ni dónde estaban. Entonces, si vos tenés una reducción de gasto que implica que le vas a pedir menos a la gente, porque la gente es la que está pagando eso. No es que el Estado lo está pagando la gente. Entonces vos vas contra la casta, vas contra la política, sin tocar los programas fundamentales de ayuda social. Bueno, la gente está muy contenta con eso. Entonces es como, hay que tener cuidado con eso, de decir, che, el ajuste es malo para la gente. No, el ajuste es malo para la casta política. Porque ¿quién paga el ajuste? La casta política. Eso es lo que hizo Javier Milei. Y cuando vos haces que el ajuste, no sé si se entiende, sí, cuando haces que el ajuste lo paga la casta política, en realidad a la gente le aliviás. Porque la gente estaba pagando ese gasto, nosotros lo llamamos en Argentina, no sé si ustedes tienen la expresión acá, el ñoqui, ¿sabés lo que es? No. Mira, es muy divertido. Nosotros viste que en Argentina hay muchos italianos, hay mucha gente que vino de Italia. Ese fue el grupo más grande de inmigración argentina, fue los italianos. Entonces, los italianos tienen una tradición que los 29 ellos comen esta pasta que llaman ñoqui. Sí. Es así, claro, la pasta ñoqui, sí. Entonces, el empleado ñoqui es el empleado que solo aparece el 29 a cobrar el cheque. ¿Me seguís? Claro. Entonces, esto ya es una cosa popular en Argentina. Entonces, la gente dice, basta con los ñoqui, porque al ñoqui lo pago yo. Y había muchos. Nosotros sacamos 65.000 personas del Estado. En una sociedad como la boliviana, este tipo de políticas que ustedes han implementado, ¿podría dar resultado? Tomando en cuenta que tenemos una sociedad y una población mucho más conservadora en algunos sentidos, mucho más susceptible en muchos sentidos, y por lo que ha significado nuestra historia, las crisis económicas que hemos atravesado, crisis sociales que tenemos muchas, tal vez sería un golpe mucho de crisis económicas no le vas a hablar a un argentino, o sea, nosotros tenemos mucha más el cambio de línea política y lo económico ha sido muy marcado, pero de manera constante hemos atravesado mucho más. Te digo una cosa, nosotros tenemos una gran comunidad boliviana en Argentina. Es una comunidad queridísima. Vamos a continuar con esta entrevista con el ministro argentino de Desregulación para poder conocer más detalles de cómo se ha trabajado la economía y la desburocratización también en ese vecino país. La línea política y lo económico ha sido muy marcado, pero de manera constante hemos atravesado mucho más. Te digo una cosa, nosotros tenemos una gran comunidad boliviana en Argentina. Es una comunidad queridísima por la sociedad argentina. Y es una comunidad extraordinariamente emprendedora. O sea, ellos han copado distintas áreas, copado en el buen sentido, ¿no? Claro. En el buen sentido, por su empuje, su emprendedurismo, su capacidad de trabajo, pero inagotable, ¿ok? Entonces yo digo, a ver, Bolivia es un país tan rico como Argentina, con gente tan capaz como Argentina, con gente, te diría, hasta más trabajadora que los argentinos, bueno, no, igual de trabajadora que los argentinos. Y las políticas que yo te digo no son políticas que están focalizadas en la gente. O sea, vos me decís, ¿una política de desregulación funcionaría en Bolivia? Por supuesto que funcionaría, porque le permitiría esa capacidad emprendedora que tiene el boliviano, que te lo digo simplemente por lo que veo en Argentina, ¿correcto? O sea, no la conozco porque lo veo en Argentina. Entonces le permitiría, digamos, desarrollarse
con total libertad y van a hacer cosas increíbles. Y lo del gasto público, lo que yo te digo es lo mismo. O sea, si vos vas contra el gasto público de la casta, con todos los privilegios que están anidados en el sector público, también la población lo va a recibir, me parece muy bien, ¿no? Porque a la postre lo pagan ellos. Así que no, nosotros pensamos que son líneas de acción que, no digo en Argentina, Bolivia, realmente en cualquier país del mundo tendrían que ser bien recibidas. En Argentina lo están siendo, no lo digo yo, es el resultado electoral, ¿no? Porque Argentina en el 2023 lo eligió Javier Milei porque quería un cambio de esto que veníamos, ¿no? De nuestros hijos yéndose. Queríamos un cambio para salvar nuestras familias. Pero en octubre del año pasado, después de 2 años, que se vio lo que Javier representaba y cuáles eran las políticas que impulsaban, bueno, básicamente ganamos las elecciones de medio término muy sólidamente. Es decir, que el argentino revalidó este camino que estamos transitando. ¿Cómo han enfrentado lo social al momento de implementar estas políticas? Y le digo esto porque en la realidad nacional hemos visto que muchas veces algunas acciones o políticas del gobierno que no le gustan a varios sectores paralizan el país. No un día ni 2 semanas. Bueno, yo te dije que el nivel de pobreza bajó más de 20 puntos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, eso es un gran avance, un gran logro, ¿no? Nosotros pensá que recibimos un gobierno donde el 70% de los niños argentinos era pobre. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros hemos hecho ha sido en beneficio de la población y en beneficio, digamos, justamente, la inflación es corrosiva para la gente de menores recursos, ¿no? Es la que está más expuesta a la inflación, la que lo sufre más. Entonces, por eso cualquier gobierno en Argentina que baja la inflación es un gobierno que es muy apreciado por la población, ¿no? Por supuesto que es un trabajo que hay que seguir. Argentina está en este momento en un proceso de crecimiento que está fuertemente liderado por las exportaciones. Las exportaciones crecieron 40% en los últimos 2 años, pero además genera como un cambio en el perfil geográfico del país. Porque hasta ahora mucho de la actividad económica estaba concentrado en la zona de la ciudad de Buenos Aires, nosotros llamamos el área metropolitana, ¿no?, de Buenos Aires, pero gran parte del empuje que está teniendo la economía en este momento está en el agro, está en la minería, está en la energía, está en la industria forestal, y eso está como distribuido a lo largo del país, ¿no? Estamos viendo un proceso de migración desde el centro hacia el interior, ¿no? Entonces, es un crecimiento que es como diverso geográficamente. Entonces tenés zonas que están bárbaras, está todo explotado, etcétera, y otras áreas que son un poco las que van alimentando, ¿no?, los recursos que se van migrando. Así que, bueno, pero son las tensiones que se producen, Gerardo, en cualquier proceso de cambio, ¿no? Argentina está en un proceso de cambio para generar un proceso de crecimiento sustentado en las exportaciones, que es en realidad el proceso de crecimiento más sustentable. Porque vos cuando haces un proceso de crecimiento que está apuntado, no sé, al consumo doméstico, es como que podés ir hasta tanto y medio como que después se te pincha. Pero cuando tu proceso de crecimiento está focalizado en venderle al mundo, el mundo, tanto para Bolivia como para Argentina, es infinito. Porque nosotros somos 2 países muy pequeños dentro del conjunto del mundo. Entonces podemos crecer de manera muy significativa. Pero bueno, eso genera tensiones en el sentido, bueno, hay áreas que se benefician más, otras que menos, y quizás en Argentina hoy ya el debate no es tanto, che, crece Argentina, no crece Argentina. Creo que todo el mundo está entendiendo que Argentina está creciendo, que Argentina está creciendo con este impulso exportador, y es más la discusión, bueno, cuáles son las regiones que se favorecen, estamos como un poquito en ese debate. Pero bueno, es un debate, me parece sano, y es un debate que deriva de esto, ¿no?, de que por primera vez Argentina se está parando y está pudiendo avanzar después de muchos años. Pensá que Milei va a terminar su primer mandato probablemente con un crecimiento de la economía de 20% después de 15 años de estancamiento. Ahora, si hablamos de los subsidios, ustedes han eliminado muchos subsidios, ha sido parte precisamente de estas medidas de shock que han implementado. En nuestro país hemos visto parte de la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que los hidrocarburos y la subvención que teníamos era parte de la columna vertebral de nuestra economía. Y ha significado igual movilizaciones, ha significado protestas. ¿Se podría implementar lo propio acá en nuestro país? ¿Sin subsidios se avanza más rápido? Sí, nosotros te cuento un poco cómo fue en Argentina. Nosotros también teníamos muchos subsidios a la energía,
Te pido disculpas porque no conozco exactamente cómo se implementan en Bolivia. Pero te cuento de Argentina. Claro. En Argentina, el problema que nosotros vimos en los subsidios, que eran subsidios en algún sentido medio toscos. ¿Por qué? Porque se subsidiaba en la energía a todo el mundo. Se le subsidiaba al pobre y se le subsidiaba al rico. Entonces, como que eso no tiene mucho sentido, que vos a una persona en la ciudad de Buenos Aires, es el ejemplo que nosotros usamos, le subsidiabas el gas para calentar la pileta, ¿se entiende? Claro. Tu subsidio de energía tiene que estar focalizado en la gente de menores recursos, también en un cierto monto, porque tampoco querés, digamos, que haya como un despilfarro, pero sí querés como que tener una cosa focalizada en la gente que lo necesita y en la medida que lo necesita. Entonces nosotros como que racionalizamos bastante eso, ¿no? O sea, repito, es claro, lo focalizamos en lo que verdaderamente lo necesitaba, nos lo sacamos en la gente que no lo necesitaba y eso a nosotros nos permitió bajar mucho el monto de los subsidios, pero en algún sentido sin desatender lo social, ¿no? O lo más urgente. Y bueno, eso me parece que ha funcionado bastante bien, ¿no? Así que hay que mirar un poquito en cada subsidio energético un poco cómo lo haces, ¿no? Y cómo lo focalizás en quien verdaderamente lo necesita, ¿no? A veces en algunos otros países es como, en algunos momentos fue una cosa así medio populista, digamos, general, y bueno, y repito, todos esos subsidios al final alguien los paga. Ahora, tomando en cuenta que vamos a ir usando los ejemplos que nos pone de lo que pasó en su país con Sí. lo que sucede acá coyunturalmente, YPFB Sí, está atravesando igual uno de sus momentos más duros. sí. ¿Cómo recibieron ustedes YPF cuando asumieron el Bueno, YPF, mando? mira, nosotros vos sabés que YPF hubo una época que era una empresa muy complicada. De hecho, por ejemplo, en los años 80, la mitad de la deuda externa de Argentina se canalizaba por YPF. Y a mediados, a principios de los años 90, nosotros hicimos la llevamos a la empresa a cotizar en el mercado accionario de Nueva York. Entonces, en ese momento se privatizó gran parte del capital, después nosotros volvimos a tomar parte del capital, más del 50%, pero siempre la estructura de la empresa quedó como una empresa cotizante en Nueva York. Y eso terminó siendo algo súper sano en dos sentidos. Primero, si el gobierno quiere meter la mano en la lata, no sé si usan esa expresión acá, Se entiende. ¿se entiende? Bueno, inmediatamente el precio de la acción lo va a notar. Entonces casi como que protege a la empresa de una agresión del Estado porque se va a visibilizar muy fácilmente eso. Pero segundo, a su vez, al tener, digamos, una empresa que cotiza en Nueva York, ¿qué ocurre? Que no, el gobierno corporativo, la transparencia que tenés que tener. Entonces nosotros, ese fue un cambio estructural. YPF dejó de ser esa empresa deficitaria, dejó de ser una empresa... Yo trabajé, te cuento, en YPF durante varios años, fui economista jefe por allá por mediados de los años 90. Dejó de ser una empresa dominada por la política, es una empresa muy profesional, es una empresa muy transparente. En este momento con Javier Milei tiene un cuerpo directivo súper profesional y te digo, es extraordinario lo que están haciendo ahí en la zona que vos mencionabas de Vaca Muerta, el potencial es extraordinario. Así que te diría que ahí ya medio como que ya teníamos ese tema como institucionalmente más ordenado, ¿no? Respecto, me parece, que lo que está acá, ¿no? Sí. Porque la verdad que por lo que estuve escuchando este tema que ustedes han tenido con lo del combustible, cuando vos tenés, digamos, la verdad que yo no puedo entender por qué el Estado tendría que, digamos, tener el despacho de combustible, o sea, cuál sería el sentido, la utilidad, la lógica de eso. Pero eso, por ejemplo, si tuviera en manos del sector privado, si fuera un sector de combustibles competitivos como tenemos en Argentina, ninguno de esos problemas existiría bajo ningún punto de vista, ¿no? Desaparecerían inmediatamente. Así que nada, me parece que son sectores donde es inexorable que vos traigas capital extranjero, porque nosotros, ni Bolivia ni Argentina, tenemos, por ejemplo, en Argentina, el sector energético ha anunciado inversiones por $90.000 millones para los próximos 3 años. Eso nosotros no lo podemos tener con capital de Argentina. No tiene Argentina ese capital. Entonces vos traes el capital de afuera, traes el know-how, el conocimiento de afuera. Por supuesto lo complementás con el conocimiento de los ingenieros nuestros, que también es buenísimo. Y bueno, eso te genera, digamos, esa posibilidad, como yo te decía, de un país que exportó $80.000 millones el año pasado, de estos dos productos va a estar exportando
50.000 millones en unos pocos años. Y tengo una cosa que también es importante para Bolivia, por supuesto, una desgracia es una desgracia, pero la desgracia de la guerra del Golfo ha revalorizado mucho nuestros recursos energéticos, tanto los bolivianos como los argentinos, porque si pensás algo que quizás medio nosotros siempre lo dimos como dado, pero ahora parece como una cosa bastante especial, es que nosotros estamos en un continente muy seguro, estamos en un continente muy pacífico, estamos en un continente en algún sentido tolerante a un montón de cosas que en el resto del mundo no se toleran, ¿no? Entonces, si vos imaginate, vos decís, soy un país europeo, quiero hacerme de gas con una fuente confiable, ¿no? En un lugar no conflictivo del mundo, y bueno, será el gas argentino o el gas boliviano si estuviera, serían, ¿entendés? Como que vale mucho más lo que tenemos ahora nosotros por eso. Así que no sé qué mucho más decirte, pero tenemos una empresa estatal con participación del capital privado, porque no tenemos el 100% del capital, y a mí me parece que eso es una combinación muy sana. Acá es muy delicado hablar de privatizaciones, por lo que ha significado parte de nuestra historia también, en una época, iniciando los 90 también, de mucha privatización. Y la gente escucha privatización y ya lo asume con pérdida. Por lo que nos indica, ha sido parte de la estrategia que ha levantado algunas empresas fuertes de Argentina, como YPF. ¿Cuál es la línea delgada que no se debe cruzar para evitar que una privatización vaya en contra o vaya con cifras negativas a un Estado? Mira, nosotros en el gobierno de Javier Milei queremos privatizar todo, pero yo siempre entiendo que lo que es recursos naturales tiene que una sensibilidad especial. Entonces me parece que esta combinación de empresas que cotizan en bolsa, que son transparentes, donde el gobierno mantiene una participación importante, quizás hasta podría mantener alguna definición estratégica sobre algunas inversiones, me parece que es como una cosa más que va a funcionar mucho mejor, ¿no? Que la empresa pública estatal, vos donde tenés Estado tenés corrupción. No hay con qué darle a eso, porque eso es un lugar donde no hay un dueño que esté mirando, el dueño es difuso, es todo el pueblo. Entonces, hoy, por ejemplo, referenciaban que YPF no tenía un laboratorio para controlar la calidad de los combustibles, que es una cosa que te sale, no sé cuánto te sale, una máquina para controlar el combustible, pero los directivos de YPF vivían todos en casas de 8 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pero eso es una constante, eso pasa en cualquier empresa pública, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a deshacer de todas las empresas públicas que podamos en la gestión de Milei, pero, por ejemplo, YPF, no estamos pensando hacer eso. Nos parece que tenemos una buena combinación de una empresa que tenemos más del 50%, tenemos la definición estratégica, pero al mismo tiempo tenemos como el mercado y la rigurosidad que te impone, ¿no? El hecho que tengas una acción que cotiza en el mercado te exige un profesionalismo, te exige una transparencia que me parece que es muy, muy positiva, ¿no? Entonces, me parece que esa podría ser una combinación interesante para energía, una combinación interesante para minería, etcétera. No ir a un extremo o el otro en algún punto, ¿no? Eliminar empresas estatales, dice, sí. ¿Solo las deficitarias? ¿O también aquellas que no están dando el resultado que esperan, pero que sí les está generando ingresos al país? No. A nosotros nos parece que, por ejemplo, la empresa de aguas y saneamiento de Buenos Aires, ¿no? La tiene el gobierno nacional porque es un accidente. La empresa gana dinero. Es un accidente histórico porque durante mucho tiempo nuestra constitución, la ciudad de Buenos Aires era del gobierno nacional. Después en el 94 se transformó como una municipalidad independiente. Pero es una empresa que en este momento Javier Milei logró que tenga ganancias, pero nosotros no pensamos que no tiene ningún sentido que el Estado Nacional tenga una empresa de aguas. ¿Qué hace el Estado Nacional teniendo una...? ¿Para qué tiene? O sea, ¿qué valor estratégico? No tiene absolutamente nada. Y de hecho, si vas a la ciudad de Córdoba, vas a la ciudad de Mendoza, el Estado Nacional no tiene nada que ver con las empresas de agua. O, por ejemplo, te doy otro ejemplo, por ahí es más interesante, que es la aerolínea. ¿Qué tiene que hacer el Estado con una aerolínea? Cuando hay podrías haber decenas de aerolíneas privadas, hay obviamente un interés del mercado de generar una integración comercial. Nosotros que hicimos una cosa interesantísima en Argentina, que es que liberamos el mercado aerocomercial para que empresas con aviones pequeños, o sea, vos tenías un avión pequeño, entonces te podés armar tu aerolínea. Un avión de 19 plazas o un avión de 6 plazas. Lo tenías parado ahí en el hangar, no sé, en una ciudad de la Pampa húmeda. Digo, no, hago una aerolínea, entonces voy a volar entre Buenos Aires y esta ciudad. Y hoy mirá lo que pasó, tenemos 1.200.000 personas
y hoy tienen un vuelo a menos de 50 kilómetros de su casa que no existía cuando Javier Milei llegó al gobierno. Entonces, para nosotros, qué sé yo, los buses, ¿tiene el Estado que tener los buses? No, no tiene el Estado que tener los buses. Si obviamente hay una demanda, hay un interés, el sector privado, ¿te imaginas si lo tiene el Estado? La corrupción, ¿qué sería eso? Entonces me parece que tampoco tendría que tenerlo en aerolíneas. Y ahí viene lo que nos dice de privatizar todo lo que se puede en Argentina. Sí. Pero te repito, en recursos naturales, que por ahí tiene una sensibilidad especial, por ahí, pero te digo, nosotros hemos encontrado con YPF un mix, una combinación interesante, ¿no? De participación pública y privada, que nos ha generado una empresa que realmente hoy, te soy honesto, es un orgullo para el país. ¿Cuántas empresas han cerrado desde que han asumido? Empresas estatales. ¿Y cuánta gente ha significado que se ha quedado sin empleo? Si es que se ha quedado sin empleo, ¿o las han reacomodado? Nosotros, mirá, empresas estatales que hemos privatizado todavía unas pocas, recién ahora se está como acelerando ese proceso, pero te cuento que nosotros hemos sacado 65.000 empleados del sector público de una masa de 300.000, ¿no? Y entonces muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero es esa gente que hace, ¿no? Está como esa preocupación. Y yo esos 65, y contesto dos cosas. Primero, por un lado, es que si vos mirás el mercado de trabajo en su conjunto ha creado empleo. Hemos creado cientos de miles de puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo es eso? No, yo digo lo siguiente, esos 65.000 puestos de trabajo nos cuestan más o menos $2.500 millones por año. Entonces, cuando vos bajás esos 65.000 empleados, vos les dejás de cobrar a la gente $2.500 millones de impuestos. ¿Se entiende, no? O sea, no lo tengo que gastar, no lo tengo que cobrar. ¿Y esos qué hace la gente con $2.500 millones en sus bolsillos? Que ahora que no se los tiene que dar al Estado para pagar esos 65.000. ¿Qué pensás que haría? Sale y gasta. Se va de vacaciones, va al restaurante, se compra una pilcha, y eso crea empleo. Entonces el hecho de que vos bajes en el Estado, en realidad estás liberando poder de compra a la gente. Y ese poder de compra es lo que hace que cree empleo en la economía, y probablemente cree más empleo que el que se bajó. Por eso la economía en su conjunto crea más empleo. Entonces no ha sido un tema eso, más allá de que también hablamos de 65.000 personas en un mercado de trabajo de 13 millones y medio de personas, tampoco es como que es un número, o de 22 millones de personas, si tomo los informales también, tampoco es que es significativo. Pero en realidad quiero enfatizar este punto. Yo dejo de contratar a alguien, le dejo de cobrar a alguien impuestos. Y cuando la gente se encuentra que tiene más dinero en el bolsillo, porque no tiene que hacer esos pagos, sale a gastar y crea empleo en otros lados, en restaurantes, en hoteles, en la industria textil, etc. Suena claro y sencillo cuando lo explica, y nos ponemos a pensar qué ha sucedido con lo social. No han habido protestas, no han habido reclamos que han durado mucho tiempo en su país. No ha sido un factor para desestabilizar la gestión del presidente. No, pero te repito, la de pobreza cayó 20%. ¿Quién va a estar protestando contra eso? No protestaba la gente. Dejó de protestar la gente. Pero igual te digo una cosa, que ahí pasa algo que también es muy interesante y es diferente a Bolivia, me parece, y más difícil en Bolivia de resolver. Nosotros en Argentina, no sé si el que nos está escuchando sabe, había una cosa que se llama los piquetes. Era piquete, que eran estas protestas, todo el tiempo protestas. Y eso ocurría, mira qué loco cómo ocurría. Ocurría porque el gobierno le daba a la ayuda social, en vez de dárselo directo a la gente, se lo daba a unas organizaciones intermedias, que eran organizaciones sociales que repartían la plata. ¿Ok? Y estas organizaciones, ¿qué hacían? Se quedaban con un cacho. Entonces, si el gobierno daba 100 para la persona, estos se quedaban con 20. Entonces ya les llegaba 80. Pero además, como esta gente definía quién recibía la plata y quién no, les decía, una vez por semana vos tenés que ir a una marcha en contra del gobierno a protestar. Así yo lo convenzo al gobierno que me dé más plata. Y estuvimos 20 años con esa, si me permitís una expresión, con esa joda. Entonces las marchas en Argentina estaban financiadas con plata del propio gobierno, con estos intermediarios extorsionando a la gente para que una vez por semana vaya a hacer la protesta. Pero venían las madres con sus hijos en brazos, porque si no venían a la protesta no les daban la plata. Claro. ¿Y qué hizo Javier Milei? Javier Milei lo que dijo es,
La plata va directo a la gente. ¿Qué es esto de dárselo a estos intermediarios? Lo que pasa es que nadie se animaba a hacer eso. Porque nadie sabía si vos sacabas a estos intermediarios, si ellos iban a movilizar. No, pero cuando entonces él le dio la plata a la gente, en vez de 80, la gente en vez de recibir 80, recibió los 100 enteritos. Dejó de protestar. Y no tenía que ir a protestar, porque la obligaban a ir a protestar. De un día para el otro las protestas desaparecieron en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, hoy en Argentina todavía vos vas a dar una charla y hablas de esto y la gente se para y aplaude. Porque la gente estaba cansada de 20 años de la extorsión de estos piqueteros, y lo más loco era que todo el mundo sabía que eso se financiaba con plata y que la gente iba obligado. De hecho, iban los reporteros y le preguntaban, ¿usted por qué está acá? Y no tenía la menor idea la gente por qué estaba ahí. Entonces yo digo, cuando uno ve las manifestaciones también, digo, una cosa para mí a preguntarse acá es cuando uno ve las manifestaciones, ¿quién financia estas manifestaciones? ¿Quién moviliza a esta gente? ¿De dónde viene esa plata? Nosotros en Argentina nos hicimos esa pregunta. Y dijimos, la plata viene del propio gobierno. Y entonces lo desarmamos y eso. Pero te repito, en Argentina cuando vos bajás la inflación es lo más importante que podés hacer desde el punto de vista social. Vos sacás los ñoquis, ¿no? Ya hablamos de los ñoquis. Y entonces la gente no tiene que pagarle a los ñoquis. La gente está feliz. Dije, finalmente viene alguien que agarra el toro por las astas y este monstruo que me estaba realmente comiendo mis recursos, viene alguien que finalmente tiene el coraje de decir, che, esto no va más, porque estamos podridos los argentinos 20 años de estar pagándole a toda esta gente, ¿no? Así que bueno, eso explica, Gerardo, el motivo por el cual la reacción de la sociedad en cierto sentido ha sido tan positiva. Bueno, y te repito, lo viste en las elecciones de octubre del 26. Así que nada, me parece ajustar el gasto público que a la gente no le sirve, ser inteligente en preservar y cuidadoso en preservar el gasto social, que es el más genuino, el honesto, el que llega directamente, genera de manera transparente, que llega sin corrupción, y libertad económica. Esa es la fórmula que nosotros hemos hecho. Estoy seguro que en Bolivia funcionaría muy bien también. Así que bueno, les deseo también la mayor de las suertes en esa tarea, ¿no? Son muchas preguntas que usted decide que también nos hemos hecho en nuestro país. Y si sabremos de protestas, movilizaciones y todo aquello, ¿no, ministro? Ha sido muy amable, ha sido una conversación muy productiva. Y esperemos que podamos tenerlo nuevamente en el país para seguir hablando un poco de nuestra economía. Será un placer. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.